Bueno, ¿vos me escuchás ahí bien? Sí, te escucho. Sí. Ahí está. ¿Cómo venís con el tema de programación, che? Me ha explicado Cristian, me ha explicado Pablo, Agustín en su momento. Bien. Es un poco complejo, pero bueno, con práctica y haciéndolo todos los días voy aprendiendo algo. ¿Te interesa o no te interesa? Siendo sincero. No, siendo sincero, sí me interesa, pero como te digo, con la sinceridad está muy complicado si no lo aplico el día a día, pues. Pero sí me gusta, o sea, me gusta todo. Pero ya que te exigen un resultado, ya ahí es un poco más complejo. Ok. Bien. ¿Vos tenés el Visual Studio ahí abierto? Voy a Sí, presentar pantalla. Vamos a hacer una aplicación de consola y te voy a explicar algunos conceptos básicos. okay. Abrite el Visual Studio. Y una vez que lo tengas abierto, vas a Archivo, Nuevo, Proyecto. Okay. Vos tenés dos Visual Studio, no sé si estarás con la máquina de laburo, ¿no? Abrite el Visual Studio del 2015. Viste que tenemos dos Visual Studio. Uno es el 2010, que es el que tiene... Sí, yo creo que a mí me instalaron fue el 2015. Claro, en realidad tenés los dos, el 2015 y el 2010. Okay. El 2015 tiene un simbolito así violeta, violetita así de fondo, ¿viste? Bueno, es el que tengo abierto acá, te vas a dar cuenta. Sí, ahí lo abrí. Entonces le pones nuevo, Nuevo proyecto, proyecto. y elegís la opción que dice aplicación de consola. Ok. Y ahí le pones un nombre al proyecto. Vamos a ponerle pruebas. Ay, tengo el teclado este. Pruebas. Ahí está. Le ponemos ese nombre. Si no, tiene el mismo nombre. Bueno, esto me aparece a mí Sí. porque ya tengo un. Dame un segundo, Ezequiel, que me están tocando el timbre. Voy a Dale, ver dale. qué es. Sí, sí, Un sí, sí. segundo. Dale.
Perdón, ¿Está? ¿Eran de Mercado Libre? el mercado ¿va? De pedidos ya. Ah, trajiste el pedido ya. Bueno, una vez que Ajá, está le coloco prueba. claro, listo, y le mandás crear o guardarlo algo así. Así, claro. Una vez que haces eso, te va a aparecer, bueno, yo le puse pruebas JSF porque yo ya tenía uno que se llamaba pruebas, entonces le puse otro nombre. Ok. Pero a vos te va a aparecer acá que namespace es prueba. Prueba. Vas a tener una clase que es program y adentro vas a Ok. tener un método que es main y acá es donde nosotros vamos a trabajar acá adentro. Listo. Esta aplicación sería de... Esto es una aplicación de consola. Es una aplicación de consola, básicamente todo lo que se ejecuta vos lo podés mostrar por pantalla mediante una consola, viste como el CMD. No sé si alguna vez te metiste en el Windows. Mira, te lo voy a mostrar acá. Esta es una consola. ¿Ves? Listo. Sí. Bueno, las aplicaciones de consola se suelen hacer para hacer pruebas, ¿me entendés? Como yo Ah, ok, te voy a explicar acá cuestiones que tienen que ver con el lenguaje en sí, no nos vamos a meter con los proyectos de Boston porque si no te vas a hacer lío. ok. Entonces la idea es ver cómo se usa el lenguaje, cómo crear variables y todo lo demás, ¿no? Perfecto. Vos seguramente te habrán explicado a los muchachos qué es una variable, ¿sí? Sí, Una, una variable es un contenedor donde se almacena información, ¿sí? Así como en la realidad nosotros necesitamos contenedores de distintos tamaños, bueno, con las variables sucede lo mismo, ¿sí? Okay. Vos necesitas a veces almacenar un texto, necesitas almacenar un número, necesitas almacenar un objeto, después vamos a ver qué es eso. Pero básicamente, cada cosa que vos necesitas almacenar tiene un tamaño determinado que ocupa en la memoria de la computadora, y esos tamaños determinados están establecidos por tipos de datos. Por ejemplo, suponete que queremos almacenar un número. La manera de hacerlo es definiendo una variable del tipo entero, Ok. el nombre que vos quieras, número, y acá es donde tenemos definida una variable. ¿Sí? Esa es la definición de una variable. Ahí nosotros vamos a almacenar un número. Ese tipo de dato entero ocupa un espacio en memoria. Otro tipo de dato puede ser float, que también es un número. ¿Sí? Este lenguaje que nosotros estamos utilizando se llama C#, Okay. y la notación para definir una variable es el tipo de dato y el nombre que vos quieras ponerle. Okay. ¿Sí? Tipo de dato y nombre. Otro tipo de datos que podemos tener, por ejemplo, son los strings o las cadenas de texto. Ahí ya no se almacena un número, sino que se almacena un texto. Solo texto. Claro. Ese float, Este, ¿cuál este, es la diferencia? este es un número y este también. La diferencia es que este te permite números más grandes. Decimal. Claro. Son números más No. grandes. Ah, ok, ok, ok. O sea, tenés un mayor rango de números. Ok. En memoria, el entero ocupa 4 bytes, me parece, y el float creo que ya te ocupa 8. No estoy muy seguro. Pero esto lo podés meter en la documentación de Microsoft y podés ver el tamaño que ocupa en memoria, ¿no? Ok. Memoria RAM, me refiero, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo importante, más allá de los tipos de datos y todo lo demás, es cómo definir una variable. Es el tipo de dato y el nombre que vos quieras ponerle. El nombre siempre Ok. tiene que ser congruente con lo que estás programando. ¿Me entendés? No tiene sentido que le pongas Pepito el Pistolero. Si estás. ¿Me entendés? Sí, Tienes que sí. poner algo que sea acorde, que te sirva, porque en realidad el nombre es algo que vos le ponés para identificarla a la variable. Claro. Bueno, ¿tenemos más tipos de datos? Sí, hay muchos más. De hecho, si te voy a pedir que seas amigo de la documentación de Microsoft, pero esto ya para avanzar más, ¿no? C#. Vamos a poner C#. Bueno, me va a salir la documentación de Microsoft.
tutoriales. A ver, conceptos. Acá. A los tipos de datos precisamente se les llama tipos. Ok. ¿Sí? Y se diferencian básicamente en el espacio que ocupan en memoria. Eso lo tenés que tener muy claro. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que un lenguaje es tipado, quiere decir que las variables que vos creas tienen que tener un tipo. A vos te estuvieron explicando algo de JavaScript, ¿no? Sí, Viste que cada vez que creaban una variable se utilizaba la palabra var y el nombre de la variable. sí, Eso quiere decir que vos ahí adentro podías poner cualquier cosa. sí, eso No, me lo explicó. Me lo claro. explicó Paz. Bueno, este es un lenguaje tipado. Quiere decir que vos cada vez que vas a definir una variable, Tengo que colocarle el tipo. exactamente. ¿Entendés? De todas maneras, C# te permite crear una variable del tipo var en donde vos podés poner lo primero que se te ocurra. ¿Entendés? Bien. Entonces, si vos te metés, ponés en Google C# y ahí te metés en la documentación esta de Microsoft, vas a ver que acá hay una parte que dice tipos básicos Ok. y te muestra entero, booleano, char, var, que era el que te decía recién. A ver si hay alguna en un listado. A ver si hay algún listado de... Bueno, no hay listado de... A ver acá. Value types. Simple types. De igual manera, nosotros las que más usamos es string y entero. Sí. String e int. Claro, exactamente. Pero en fin, lo que tenés que saber es la sintaxis, cómo definir una variable. Es el tipo de dato y el nombre. Ahora bien, ¿cómo haces para asignarle un valor? Bueno, lo podés hacer en el momento que estás definiendo la variable, en el igual, el valor que vos quieras ponerle. Por ejemplo, 0. Okay. Seguramente a vos te debe estar pasando lo mismo que a mí, que se te está poniendo un subrayado así ondeado verde. Sí. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo, es el Visual Studio te está diciendo, mira, estás definiendo una variable, pero no la estás usando. ¿Entendés? Okay. O sea, en el resto del programa, porque todavía acá no hicimos nada, estamos definiendo una variable, pero no la estamos usando. ¿Entendés? Fíjate que te dice acá, la variable número es asignada, pero este valor nunca es usado. Okay. Yo lo tengo en inglés, pero vos quizás lo tengas en español. Y con float sucede lo mismo. Y con texto también sucede lo mismo, ¿no? En fin, estos son los tipos básicos que vamos a utilizar ahora. Después hay otro, que es bastante importante también que se utiliza, que es bool. Es el que te da sí o no. Exactamente. El booleano solamente puede tener dos valores, verdadero o falso. True o false. ¿Sí? Bool. Vamos a ponerle booleano. Ahora bien, nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos, ¿no? Porque vos decís, no, yo quiero almacenar una estructura de información que tiene determinadas características. ¿Lo puedo hacer? Sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Para eso hay que crear clases, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Yo lo que te quiero hacer ahora es un repaso de algunas cosas más para ver cómo estás en esto, ¿no? Pero en fin, el tipo entero, tipo float, ambos son números, estos dos. Después también tenés, creo que lo mencionaste vos, decimal. El décimo. Claro.
Esto los podés, las características de cada uno las podés ver en la documentación. A ver si yo lo encuentro acá. Quiero ver si hay alguna tablita que diga C# tipos de datos. Para que entiendas cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Mirá, acá está. Esta que te decía. ¿Ves acá? Que dice tipo Sí, byte entero. Fíjate los bits que ocupan memoria, ¿no? 8, 8, 16, 32, cada vez se va incrementando más. Acá tenés el decimal, ocupa 128 bits. O sea que si vos vas a crear una variable que vas a almacenar, yo que sé, números de teléfono, no sé si vale la pena usar un decimal. claro, colocarle décimo, claro, porque Claro, ocupa o mucho sea, vos, espacio. el tamaño de la caja que vas a utilizar es acorde a lo que tengas que almacenar. Por eso Ok, te decía en un principio que las variables son como cajas, como contenedores. Vos utilizás un tupper acorde a lo que tenés que, al almuerzo que vas a de comer. guardar, claro. Exactamente. ¿Entendés? Las variables son eso, son cajitas, son contenedores que ocupan un espacio en la memoria. Bueno, ahora bien, esto es el paso cero, ¿no? Suponete que vos querés crear una lista de números, ¿sí? El listado, hay una estructura también, se llama list, y Sí, vos dentro de list definís suponete, enteros. Entonces le pones el nombre list, el nombre que vos quieras, list números. Entonces acá tenemos definido una lista de números. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Acá no vas a tener una variable con un valor, sino que vas a tener una lista con muchos valores. claro. Vamos. Bien. Mismo puede ser con otro tipo de datos. Vos puedes utilizar acá strings, puedes utilizar décimas, lo que fuere. El tipo de dato que vos quieras ponerle, cuando lo pones dentro de una lista, vas a tener cada elemento de la lista va a ser de Va ese a ser, tipo de dato. claro. Ahora bien, seguramente habrás escuchado el if varias veces. Sí, El if, el for, el while. Esos se llaman estructuras de control, ¿sí? Las estructuras de control son básicamente estructuras que te permiten tomar decisiones dentro del código, ¿sí? ¿Cómo se hace en C#? Se escribe, por ejemplo, el if, vamos a hacer el if, paréntesis, en paréntesis va a ir la condición que vos vas a evaluar, y entre llaves va a ir el código que se va a ejecutar si se cumple la condición. claro. Suponete que queremos evaluar si número, es la variable que está acá, es igual a 0. ¿Cómo haces ese análisis? Es mediante el igual igual. Ok, ¿Sí? Estos se llaman operadores de comparación. ¿Sí? Estos te los tenés que aprender, los operadores. Yo te voy a pasar una lista de operadores. Siempre podés consultar en Google, pones operadores. Bueno, yo uso el patito, no Google, no, pero uso el patito para buscar Google, mejor dicho, porque la verdad que pues no me encuentra nada el pato. Pero vamos a poner operadores C#. C#. Y también, mirá,
Operadores. Mirá, ¿ves? El operador igual Igual que, es igual que... distinto que. Acordate que cuando usabas el igual solo, lo único que estás haciendo es asignación. Ok, asignándole un valor. Claro. El igual solo es asignación. El doble igual quiere decir comparación. O sea, el igual matemático. ¿No? Entonces, distinto, vos pones un signo de admiración, el de cierre, con el igual, y significa si es distinto. Ok. Este es menor, menor igual o mayor igual. Ok. ¿Sí? Esto ya es medio matemático. Después también tenés lo mismo con los operadores lógicos. Suponete que tenés dos valores booleanos. Acordate que el valor booleano solamente podía tener verdadero o falso. Entonces te dicen, Sí. Jesús, tenés que hacer una aplicación en donde se consulte, yo que sé, a base de datos, determinada póliza si se cumplen estas dos condiciones. Dos Utilizar booleano. condiciones. Entonces tenés que utilizar un AND para unir esas dos condiciones. Pondrás algo así, ¿no? Lo pongo en condición 1 y condición 2. ¿Entendés? Entonces, si se Ok. cumple la condición 1 y la condición 2 se tienen que cumplir Ah, ambas, hace lo que está dentro de las llaves, ¿no? ok. O sea, dentro del if, siempre la expresión que está dentro de los paréntesis del if te va a devolver un verdadero o un falso. Ok. Entonces, si número es igual a 0, vamos a decirle que me imprima en pantalla. Para esto hay un código. Acá vamos a invocar a la consola. ¿Viste que yo te dije que podemos usar la consola? Bueno, vamos a mostrar en pantalla. Me escriba siguiente. Console writeLine. La variable número es igual a 0. Entonces, si yo ejecuto esto, lo que se me va a hacer es se me va a aparecer y se me va a apagar. Se me va a cerrar sola porque no lo vamos a... Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Porque lo que sucede es que se muestra la pantalla, se cierra y el programa ya se terminó. Ah. Console read key. Esto no te preocupes, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ese red key? Console writeLine te escribe una línea en la consola y el read key lo que hace es mantiene la consola abierta hasta que vos presiones una tecla. Bueno, listo. ¿Ves? La variable número es igual a 0. ¿Por qué? Porque la validación se cumple, Tiene el número esto es arriba. verdadero y entra Claro. y se cumple. Entonces ahora si yo aprieto Enter, esto se cierra. ¿Listo? Y el programa ya terminó de ejecutarse. Ahora, ¿qué sucede si no se cumple? Vamos a decir, utilizamos la palabra else. Fíjate que esto es igual que JavaScript, ¿viste? Mantienen la misma sintaxis. Si no se cumple, vamos a poner que también imprima por pantalla. Y le ponemos la variable 0, no es igual. Y vamos a cambiarle el valor acá, en 1, para que veamos que entra en... ¿Ves? La variable número no es igual a 0 porque ahora vale 1. Y como no Claro. entra acá, entra en esta ramificación. Por eso se le llama estructuras de control, porque precisamente a vos te permiten controlar por dónde va a ir el programa en el momento que se está ejecutando. Ok. Entonces el if, esto es una cuestión básica. Ok. Se utiliza mucho. Sí, sí. Sí, porque todo el tiempo vos estás
analizando si tal cosa es igual a otra, si tal cosa es mayor que otra, ¿me entendés? Vos realizás un proceso y querés saber si ese proceso se realizó bien. Okay. ¿No? Entonces, en un momento vos decís, bueno, si el proceso se realizó bien, cuando llega a este punto, vamos a ponerle a la variable esta booleana, le vamos a poner en verdadero. ¿Sí? Y después yo evalúo si esa variable es verdadera o no. Okay. Y digo, me dio verdadero, entonces el proceso se ejecutó bien, ¿no? Después vamos a ver ejemplos más concretos. Porque ahora todo es muy tirado por los pelos, ¿no? Entonces, esta es una estructura de control. Vos podés anidar dentro del mismo if, podés anidar otro if. ¿Sí? Y adentro del if, otro if. Y adentro del if, otro if, y así hasta sucesivamente, ¿no? Hasta que se rompa la ¿Cuánto? memoria de la computadora. Pero puedes hacer todos los if que tú quieras. Sí, hay un límite físico de la computadora, pero no. No sé si hay un límite físico, ¿no? Pero, a ver. Hay una situación. Bueno, ahí en Boston me tocó hacer un if así, uno debajo del otro, ¿no? Okay. Pero sí, podés hacer los if que vos quieras y no hay problema con eso. Creo que hay un máximo número, creo que se puede anidar hasta 64 o algo así, no lo recuerdo en este momento. Pero esos son detalles técnicos, no te va a pasar nunca, ¿no? Okay. Esto es seguro. Pero en fin, la cuestión es que podés anidar, ¿sí? Tenés que prestar atención al tema de la apertura y cierre de llaves, ¿sí? Eso siempre le tenés que prestar atención. Bien. Me veo el machete. Después hay otra estructura de control que se llama while. Que también escribe entre paréntesis la condición que vas a estar evaluando y entre corchetes el código que se va a ejecutar. ¿Qué es while? While significa mientras. ¿Sí? Mientras. Exactamente. ¿Qué es lo que hace? Es que mientras se cumpla la condición que está acá, hace lo que está acá adentro. Okay. ¿Sí? En ocasiones te puede pasar a vos que estés programando y utilices un while y digas, ¿qué pasó? El programa se quedó como duro, no hace nada. Y quizás quedó en un bucle infinito, se le dice, ¿por qué? Porque la condición siempre se está cumpliendo y siempre está haciendo lo que está ahí adentro. Entonces el programa se te bloquea. ¿Entendés? ¿Cuál es el chiste del while? Es que lo que esté ejecutando acá adentro, de una u otra manera, vaya a modificar la condición que esté dentro acá. ¿Por qué? Porque si no, siempre va a estar ejecutando. Entonces, Claro. suponete que yo digo, vamos a poner número 100, ¿no? Vamos a asignar al número. Y vamos a preguntar si número... Ay, qué lío. Vamos a evaluar si número es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, mientras número sea distinto de 0, vamos a hacer imprima en pantalla el valor del número. ¿Vamos? Ahí está. Entonces, mientras número sea distinto de 0, que me imprima en pantalla, en la consola, el valor del número. Ahora, ¿qué va a suceder? Esto Porque se ahí va le colocaste llaves en el 0. porque esto es básicamente para que me tome el valor de la variable.
O sea, Ok. esto no se va a imprimir en consola literalmente, sino que me va a reemplazar lo que está entre llaves por el El número. valor de la variable. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que esta condición se va a cumplir eternamente. ¿Entendés? Claro, Y me va a estar imprimiendo siempre el mismo valor, que es 100. De hecho, vamos a claro. hacer. Mirá. Acá entramos en el primer if, ¿no? O Sí, mejor dicho, por el else, porque no se cumple la condición. Ahora yo aprieto enter y fíjate. sí. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí. Que te está repitiendo lo mismo porque siempre Es es un bucle diferente. infinito. Se te bloquea la La que, máquina. la que me explicaste ahorita. Claro. Y yo lo puedo dejar así hasta que en algún momento, no sé, me diga algún error de que la memoria se está ocupando, con yo qué sé. Pero bueno, esto hay que cerrarlo así a lo bruto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una cosa que podemos hacer es que por cada línea que se imprima le restamos 1 al número. Uno ¿Cómo A. hacemos esto? De esta manera. Número es igual a número menos 1. Acá acordate que el igual es asignación, ¿eh? No es el igual Ok, matemático. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? A número le va a asignar lo que está en número menos 1. ok. O Le sea, resta, era pues. 100 menos 1, ahora el número va a valer 99. En la Y así siguiente va a ser sucesivamente. 99. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Apretamos Enter, ¿no es? Fíjate, fue hasta 1. Listo. Pasa que lo hizo a la velocidad, ¿entendés? Entonces, Sí, la variable es igual a 100 hasta 1. Cuando llega a 0, ya no se cumple y termina de claro. ejecutarse. Se sale del while. ¿Entendés? Sí, Entonces, con el while vos no vas a estar poniendo un if dentro de otro. Porque si esto lo querés hacer con un if, ¿qué tenés que hacer? Tenés que poner if distinto de 0, imprimís y después tenés que restarle y poner if distinto de 0, hacer lo mismo y se te haría toda una cosa imposible. ¿Entendés? ¿Entendés por qué no utilizaríamos un if anidados dentro de otro? sí, sí. Porque te quedaría un código más largo y básicamente llegarías al mismo resultado. Y la idea de la programación es tratar de llegar con un código Al prolijo. resultado, pero con código más corto, preciso. Exactamente. Escribir menos código y llegar al mismo resultado. Pero porque si me quedo acá bloqueada la consola. El while. While mientras. Claro, eso anótatelo, porque estos son estructuras, están en todos los lenguajes de programación. El día de mañana le agarraste el gustito a la programación y querés pasarte a Java, por ejemplo, y te vas a encontrar con que el while, el if, todo eso está igual. Ok, Entonces, en el while, vos el while lo utilizás cuando no sabés en qué momento se va a dejar de cumplir la condición de entrada. ¿Entendés? O sea, vos acá no sabés cuántas repeticiones se van a dar. En este caso sí, porque estamos usando un número, ¿no? Pero puede darse la claro, situación en donde vos estás repitiendo un proceso hasta que, no sé, se inserte un valor en base de datos. Y vos no sabés cuándo se va a insertar ese valor en base de datos. Pero mientras tanto estás repitiendo ese proceso una y otra vez, una y otra vez. ¿Entendés? claro. Bien. Entonces el while vos lo utilizás cuando no sabés hasta qué momento se va a cumplir la condición. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si vos sabés la cantidad de repeticiones que tenés que hacer? Utilizás el for. El for también lo viste en JavaScript. Sí. Bueno, ¿cómo funciona el for? No el for, el autofor, el ciclo for. Vos en el ciclo for estableces una variable, vamos a ponerle del tipo entero, se va a ir incrementando
decrementando. Incrementando, sumando, decrementando, restando, ¿no? Pongámosles que la inicializamos en 0. Punto y coma. Establecemos la condición que sea menor a 10. Punto y coma. Y que después de cada ejecución de lo que está entre llaves, que le incremente en 1. Utilizamos el operador más. Okay. Esto que está acá, más, es un operador y quiere decir que a la variable se le va a sumar 1. O sea, Okay. en el primer ciclo, lo que se va a hacer es, esto se va a valer 0, se va a ejecutar y se incrementa la variable en 1. Y después se evalúa si es menor a 10. Y que lo siga haciendo. Claro, en el momento que ya no es menor a 10, se Lo sale deja de hacer. no ejecuta. ¿Sí? ¿Ves? Vamos a poner acá, en este caso, y vamos a ejecutar. Bueno, entra en el else. Fíjate que me ejecutó lo anterior, lo del while, y me empezó a ejecutar el for, acá. La variable, bueno, no es la variable de número ahora, ¿no? Pero le hice un copiar y pegar ahí. La variable de número se fue a 0, sería el primer ciclo. Okay. Fíjate que el 10 no lo imprimió, porque yo le estoy Porque no lo pidiendo pusiste que el igual. exactamente, pusiste porque es un menor estricto. ¿Sí? Okay. A veces se te puede olvidar. ¿Y cómo se llamaba esto cuando tengo que hacer lo que es igual? Bueno, eso se llaman operadores. Esa palabra te la tengo que saber porque a veces se te olvida qué operador tiene. Después de que lo usaste 100 veces en un día, no se te van a olvidar nunca más, hasta en la sopa. En realidad a mí las palabras, o sea, ponte variable y esas cosas se me olvidan, pero es por falta de usarlas muy seguido, pues. Claro. Pero estos operadores, anótatelo, tenelo bien presente. Así, cuando se te olvida, viste, los buscás. Pones en Google operadores C# y te va a salir el listado y para qué sirve cada cosa. Como lo vimos en esta página, en donde, Sí, en la memoria. en donde te muestran un listadito, ¿no? Bien. Ahora se nos va a cortar en 1 minuto y medio. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el while y el for? Vos en el for ya sabés de entrada cuántas veces se va a repetir el proceso. Claro. El while no lo sabés. ¿Sí? Okay. Después vamos a ver otro que se llama for each. Que se escribe for each. Así se escribe. Bueno, ese lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ver algo de clases. ¿No? Ahora se va a cortar. Metete en el mismo link Okay. que se corta y así continuamos. Dale.